Kawasaki ha sido la primera firma en romper los límites de cilindrada de la categoría Super Sport al aumentar 1 milímetro el diámetro de sus pistones y alcanzar 636 centímetros cúbicos. La ZX6R es además este año, entre las de su género, la que ha recibido más modificaciones. El motor se ha potenciado aún más y en el Masterbike fue la moto más potente con 122 caballos en el banco, 8 más que su principal rival, la Yamaha IZF-R6. También cuenta este año con un nuevo chasis y un basculante diferente, y componentes nuevos en las ruedas, frenos y suspensiones, lo que la convierten en un modelo muy distinto de la versión 2004. Esta Kawasaki no es tan pequeña como la Honda, pero sus dimensiones no le restan eficacia en lo que se refiere a prestaciones deportivas, como ha demostrado una vez más en esta edición del Masterbike, donde se ha alzado con el título de la categoría Super Sport. Su motor, con enormes dosis de empuje a cualquier régimen, es lo que más la diferencia de sus rivales con menor cilindrada. La inyección de doble mariposa le permite contar además con una suavidad absoluta en su respuesta. Ha logrado un excelente compromiso en su bastidor, que ya no tiene los problemas del pasado, y es una de las motos que ofrece mejores componentes, incluyendo en exclusiva discos Wave. La Kawasaki incorpora también este año un embrague que desliza en las reducciones, permitiendo frenar sin problemas de rebotes en la rueda trasera. La Yamaha IZF-R6 fue en el momento de su creación la moto más radical de la categoría. Estaba derivada directamente de la IZF-R1, que había revolucionado su segmento, y contaba con gran parte de sus innovaciones. De aquella primera versión, aún se conserva la estructura de su motor con ejes de cambio superpuestos o el chasis de aluminio compacto y ligero. Con el paso del tiempo, han mejorado sus componentes hasta llegar a esta última versión 2005. La IZF-R6 dispone ya de inyección, de un chasis fundido a alta presión, como el de la Honda para reducir su peso, y también de algunas novedades como la horquilla invertida o los nuevos frenos. Otra de las modificaciones ha sido el cambio de la rueda delantera de perfil 60 a perfil 70, lo que ha obligado a cambiar la geometría del chasis. Pese a su radicalidad, la Yamaha ofrece una polivalencia sorprendente. Por una parte, su posición no es tan agresiva como parece, e incluso los manillares se colocan sobre la placa de la dirección. Y por otra, su potente motor dispone de una respuesta inesperada. En el Masterbike, la IZF-R6 fue capaz de llegar a los 114 caballos, convirtiéndose en la más potente entre las Super Sport tradicionales de 599 centímetros cúbicos de cilindrada. Además es una moto que mantiene sus cualidades dinámicas, capaz de girar con mucha alegría arriba y muy segura en los cambios de dirección, donde se siente realmente ligera y estable. En la versión 2005 los cambios la han mejorado y logró el mejor tiempo de la categoría, aunque la ZX-R6 acabase venciendo la categoría. La Honda CBR600RR ha sido el primer producto de la marca japonesa que se ha beneficiado de la experiencia de la categoría MotoGP. La CBR600RR es además uno de los productos más radicales de Honda, debido no solo a su estética, sino también a su posición deportiva y a su carácter casi de competición. Esta CBR ha sido diseñada pensando en cada detalle de su arquitectura. Su motor es bastante compacto y con poca longitud debido al empleo de ejes de cambio superpuestos. La carrera de los pistones es muy corta para aumentar el régimen de giro y se emplea un sistema de inyección electrónica de combustible alimentado por un sistema RAM-Air. La potencia de la CBR600RR está en línea con la de los modelos más deportivos de la categoría y la unidad de este Masterbike fue capaz de ofrecer 111 caballos a más de 15.000 revoluciones. La Honda es la moto que trabaja mayor régimen, y aunque este año el motor ha recibido cambios, principalmente en la inyección, con el fin de mejorar su potencia en medios, es una moto a la que le gusta funcionar a altas vueltas. La posición de la Honda es muy deportiva y la moto se siente muy pequeña y muy ágil. Es además una moto que ofrece una absoluta seguridad en su frontal, aún más en esta versión 2005 con horquilla invertida y con nuevo chasis y basculante, además de mejoras en los frenos y la carrocería. En 2005 ha mejorado su posición en el Masterbike entrando en el podio de su categoría.
Suzuki lanzó la pasada temporada su GSX R600 a imagen y semejanza de las 750 centímetros cúbicos con la que comparte la mayoría de sus componentes. La Super Sport de la saga es una moto muy equilibrada que tan solo se encuentra con un problema respecto a sus rivales, su potencia. En esta edición del Master solo ha sido capaz de llegar a los 103 caballos, casi 20 menos que la más potente. Esta diferencia la penaliza especialmente en circuito, donde una Super Sport depende de su aceleración y ha sido la directa responsable de que haya finalizado fuera del podio de su categoría. La GSX-R es una moto más confortable que sus rivales japonesas, con un espacio y con una posición de conducción un poco más amplia, pero no llega a estar al nivel de la Triumph en cuanto a compromiso turístico. Dispone del mismo sistema de inyección con doble mariposa de la Kawasaki, que la dota de una respuesta muy lineal y de un motor de alto régimen de giro, aunque en las últimas vueltas se estanca más que el resto. Es además una moto muy compacta, con un motor pequeño que cuenta con detalles como sus válvulas de titanio. A pesar de no haber cambiado nada este año, la Suzuki GSX R600 es una moto que está a la última en cuanto a equipamiento, contando con frenos de bomba y anclaje de pinzas radiales y con una horquilla invertida, además de un tablero de instrumentos con display digital. La Triumph Daytona 650 es la única moto de la firma que se encuentra en competencia directa con las japonesas de su categoría. Aún así, Triumph ha diseñado una moto que tiende más a ser utilizada por carretera, y para ello dispone de una mejor protección aerodinámica, de una posición menos radical y también de unas características de su parte ciclo menos radicales. Este año se ha modificado el motor aumentando la cilindrada hasta los 650 centímetros cúbicos, con lo que la diferencia de potencia con las japonesas, que poco a poco había aumentado, se ha reducido. Ahora el motor de la inglesa está en sintonía con los de Honda y Yamaha, aunque el de la Kawasaki siga por delante. La Daytona fue en el momento de su lanzamiento una moto técnicamente muy avanzada gracias a su motor de inyección y su chasis de aluminio, pero desde entonces ha evolucionado poco, pese a que haya cambiado su carrocería y se haya potenciado su motor. Sus componentes están un poco desfasados, como demuestran los frenos o la horquilla, que siguen cumpliendo en circuito, pero con mayor esfuerzo por parte de su piloto. La posición es la menos radical y el motor ahora ayuda bastante porque ha logrado mejorar no solo arriba, sino también en regímenes medios, lo que le permitirá en carretera mantenerse como una de las motos favoritas. En el Master Bike ha cumplido con buena nota, pero no ha sido capaz de llegar al podio, aunque esta categoría ha sido, como siempre, la más reñida de toda la prueba. Ducati ha logrado que el motor V2 deportivo se haya asociado a su nombre y esta 999S ha logrado en el Master Bike 2005 convertirse no solo en la ganadora de la categoría Maxi Sport, sino finalizar muy cerca de las Superbikes. No hay grandes cambios en la 999S de este año, que continúa con su equipamiento de lujo, incluyendo suspensiones Öhlins, frenos Brembo o llantas Marchesini, sino también un motor potente que ha ofrecido en el Master Bike 142 caballos, la cifra más alta de la categoría. La lista de elementos especiales se completa con un chasis de tubo de acero que solo emplea la firma italiana o una estética también particular. Este año se ha modificado el basculante que proviene de la versión R y se han cambiado las tomas de aire, además de variar algo la decoración. La Ducati 999 es una moto que respecto a las japonesas sigue ofreciendo claras diferencias, desde su posición de conducción más retrasada a la forma de trabajar de su motor.
El V2 de esta Stretta tiene unas buenas dosis de potencia a medio régimen y también arriba, aunque el motor corta de golpe al llegar a las 10.500 revoluciones. El bastidor es algo más cansado que el de una moto japonesa debido a un peso superior, pero a cambio ofrece una estabilidad perfecta en todo tipo de curvas, ayudada por un motor que empuja desde abajo y puede ser dosificado perfectamente. La Aprilia RSV 1000 es una moto muy especial, tanto que en realidad tan solo tiene una rival, la Ducati 999. Aprilia juega con cartas parecidas a las de la marca de Bolonia, pero con algunas diferencias. La RSV 1000R tiene un motor V2 con un ángulo de 60 grados, más corto, pero también algo más alto, que junto al chasis de doble viga de aluminio da la impresión de estar ante una moto más grande de lo que en realidad es. Esta es la primera impresión sobre la Aprilia, que en su versión Factory ofrece un equipamiento de lujo, con suspensiones Öhlins, incluso en el amortiguador de dirección, llantas OZ forjadas o un equipo de frenos Brembo. Con las últimas modificaciones realizadas en la RSV, el motor no solo ha ganado potencia, sino que es capaz de girar un poco más arriba, lo que permite ahorrar algunos cambios estirando esas 500 revoluciones suplementarias. En este Masterbike, la RSV disponía de 134 caballos de potencia, menos que su directa rival y además con un motor un poco más agresivo que requería mantenerla más arriba para acelerar con contundencia. La Aprilia tiene una posición deportiva y ahora tiene un carenado menos envolvente, pero sigue ofreciendo buena protección y espacio para pilotar. Es una moto ágil en los cambios de dirección, pese a ser más pesada que las motos de 4 cilindros, y dispone de una estabilidad intachable a alta velocidad. En este Master ha superado a la Suzuki, pero se ha visto relegada a la segunda posición por una Ducati que ha sido realmente eficaz este año. Este no ha sido el año de Suzuki en el Masterbike, y la mejor prueba de ello se encuentra en la Suzuki GSX R750, que en otras ediciones se ha proclamado contundentemente como ganadora de su categoría y firme candidata al título absoluto, y este año ha finalizado en la tercera posición de la categoría Maxi Sport. Este año se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de la primera GSX R750, y para celebrarlo, Suzuki ha lanzado una versión especial decorada con los mismos colores que aquella y con algunos otros detalles cromáticos, incluyendo el silenciador del escape en negro y con una placa. La 750 centímetros cúbicos es la versión media de la familia y destaca por su ligereza al compartir la mayoría de sus componentes con la versión de Super Sport. La potencia de la 3/4 de litro de este año no ha sido muy elevada, la menor de la categoría con 131 caballos, muy cerca de la que ofrece la Kawasaki ZX6R de Super Sport. Aún así, las ventajas de esta moto son perfectamente perceptibles, ya que se trata de una moto con el peso y las dimensiones de unas 600 centímetros cúbicos, pero con una potencia nítidamente superior. Es una moto bien distinta a sus rivales V2 de 1 litro, que requiere una conducción con el motor más alto de vueltas, pero que a cambio ofrece una agilidad mucho mayor y una gran estabilidad en curvas, pese a que no cuente con el exclusivo catálogo de piezas de las italianas. A pesar de no tener ningún cambio en la versión 2005, Kawasaki sigue disponiendo de la moto más eficaz en circuito de la categoría. La ZX10R se ha vuelto a proclamar vencedora en su categoría, y también en el Masterbike 2005 por segundo año consecutivo. La estructura de este modelo es algo diferente a la de sus contrincantes, ya que tiene un motor muy corto, pero con los cilindros muy poco inclinados. Como además el chasis pasa por encima del propulsor para reducir la anchura,
el efecto es el de una moto alta en la zona delantera, aunque realmente no haya grandes diferencias con sus rivales. En cualquier caso, la gran diferencia de la Kawasaki y lo que la distingue es el rendimiento de su motor. Sigue siendo el más potente, aunque las diferencias este año con Suzuki y Yamaha hayan sido realmente escasas. En el Master Bike ofreció 166 caballos y fue capaz de girar casi a 13.000 revoluciones reales. La ZX-10R dispone de una potencia explosiva desde medio régimen y es la que da más sensación de velocidad en la zona final, donde el empuje no tiene comparación. Además se trata de una moto muy ágil, capaz de girar en un palmo, aunque a cambio sea también la más nerviosa de las 5 Superbike. Es la única que no dispone de amortiguador de dirección y además tiene unas llantas muy ligeras, discos aligerados y el peso muy bajo, lo que le repercute también en la enorme sensación de ligereza en marcha. Yamaha no ha cambiado en la IZF-R1 de esta temporada ni siquiera la decoración. Se trata de una de las motos que dispone de un diseño más radical, y de hecho es también una moto que está logrando éxitos deportivos desde su lanzamiento. La Yamaha es una moto con una arquitectura algo particular, ya que su motor dispone de cilindros muy inclinados y un cárter muy corto por el uso de cambio en cascada. Las culatas tienen 5 válvulas por cilindro, una característica exclusiva de esta marca. Gracias a la pequeña altura del motor, se ha construido un chasis muy estrecho que sortea el motor por arriba con inyección de combustible como es habitual en la categoría y también con un escape de doble salida en la parte superior. La principal característica de la IZF-R1 es la total compaginación de todos sus elementos. Dispone de un motor que en el Master Bike era tan potente como el de la Suzuki o el de la Kawasaki con 165 caballos en el banco, pero con una perfecta dosificación del acelerador y un bastidor que ha sabido encontrar un buen compromiso entre agilidad y estabilidad. La Yamaha es la moto que gira más arriba, con un motor de carrera corta que sube casi a 14.000 revoluciones reales, unas 1.000 más que el resto, pero es suave y progresivo. Este año ha sido capaz de luchar por el título en la categoría Superbike, pero finalmente se ha encontrado en segunda posición tras la Kawasaki. MV Agusta ha lanzado este año la versión 1000 centímetros cúbicos de la famosa F4, que hasta ahora disponía de 750 centímetros cúbicos. En realidad la F4 se diseñó inicialmente como una 900, pero el reglamento de Superbike ha hecho que hasta ahora no se presentase la versión mayor. La F4 no plantea grandes diferencias con la versión original, especialmente estéticamente, ya que se ha mantenido el diseño de Tamburini que la ha hecho famosa. Se trata de una moto repleta de detalles, desde su inconfundible escape con 4 salidas bajo el asiento hasta las piezas de anclaje del eje delantero de diseño exclusivo. El motor con válvulas radiales no tiene mucho que envidiar a las últimas realizaciones japonesas. Y en el Master Bike, la MV Agusta fue capaz de desarrollar 160 caballos, un poco por debajo de las más potentes, pero a un buen nivel. La versión de 1000 centímetros cúbicos sigue siendo una moto diferente a su competencia, no solo en lo que respecta a su equipamiento, sino también a su carácter. Es una moto muy rígida con su bastidor mixto de tubo y fundición, con una posición muy agresiva que carga más en los brazos y con un comportamiento más parecido al de una moto de carreras, que en el circuito la ha permitido alzarse con una plaza en el podio de la categoría Superbike. Sin duda, la más atractiva del mercado. La MV Agusta es una moto distinta y también algo más cara, aunque se encuentre a una distancia razonable de los productos nipones. Suzuki ha reformado de manera muy intensa su GSX R1000 esta temporada, construyendo una moto que ha variado ligeramente la filosofía de los modelos precedentes. La
Las anteriores compaginaban una absoluta eficacia en el terreno deportivo que las convirtió en las motos ganadoras de la mayoría de los campeonatos, con una posición no muy radical y una buena protección. La nueva versión es una moto más pequeña, con menor espacio para el piloto y sobre todo con una posición de conducción más adelantada y con menor protección para el piloto. Se ha cambiado el chasis y el basculante, se han modificado ligeramente las suspensiones y los frenos y se ha potenciado el motor, además de variar la estética. Ahora el motor vuelve a estar entre los más potentes de la categoría. De hecho, en el banco de potencia del Masterbike cedió un solo caballo frente a la Kawasaki. El propulsor es capaz de desarrollar una alta potencia desde medio régimen, con un comportamiento menos explosivo que el de la Kawasaki, pero más lleno en general. La GSX R1000 ahora se siente aún más ligera, algo que siempre ha sido, pero su nueva posición más adelantada favorece el apoyo en el tren delantero, aunque la parte posterior no esté muy elevada y en general la Suzuki parezca una moto muy baja. La suspensión posterior es el punto que necesitará en futuras ediciones ser mejorado. Y en parte ha sido el responsable que una de las motos en principio favoritas haya sido relegada del podio de la categoría. Honda cambió su forma de hacer deportivas de gran cilindrada con la llegada de la CBR 1000RR y de nuevo ha logrado el éxito que buscaba. La versión mayor de la saga RR no es una moto tan eficaz en un circuito como alguna de sus rivales debido a un peso más elevado y a un carácter menos radical de su bastidor, pero a cambio ofrece las mayores dosis de estabilidad de la categoría. Al igual que la 600 centímetros cúbicos, es una moto con una estética y una tecnología heredadas de la versión de carreras de la categoría MotoGP, con una estructura muy moderna que incluye un motor corto con cambio extraíble, inyección con doble inyector y un buen número de elementos exclusivos y también un chasis que, como en la Super Sport, dispone de la suspensión trasera Unit ProLink. Otro elemento que emplea esta moto de manera única es el amortiguador de dirección electrohidráulico que adapta su dureza a la velocidad de marcha. La CBR tiene un motor con una gran respuesta, pero es también el menos potente y el que gira a menor régimen de la categoría. En esta edición del Masterbike, la Honda ofrecía 151 caballos, 15 menos que el de la Kawasaki ZX-10R, lo que representa una cifra considerable. La posición de conducción de la Honda es la más descansada de todas las 1000 centímetros cúbicos, y aunque es una moto menos ágil debido a su peso y su geometría, también es la que se siente más segura a alta velocidad y la más estable en curvas largas. Frenos y suspensiones están bien acoplados a una moto que tan solo necesita un poco más de potencia y adelgazar algo.